¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de Javi Noriega Sports. El día de hoy estaremos hablando de béisbol. Analizaremos lo acontecido en la Serie Mundial, donde los Medias Rojas de Boston se alzaron con el campeonato de las Grandes Ligas. Para ampliar más este tema estaremos conversando con Fritmar Álvarez. Él es comentarista deportivo en la Tele Tuya y es de esos jóvenes que se están abriendo paso rápidamente en el mundo del periodismo deportivo. Bueno, Fritmar, la verdad, un honor tenerte con nosotros acá en nuestro canal. Gracias, Javier. El honor es mío, en realidad. Contento de poder contribuir un poco con tu canal. Saludos para ti y para toda la gente que está en contacto con él. Y agradecido y honrado, como te dije, que nos tomes en cuenta. Bueno, Fritmar, tuviste la oportunidad de transmitirle a todos los venezolanos la final de la Serie Mundial, donde los Medias Rojas de Boston obtuvieron su 9º campeonato de las Grandes Ligas. ¿Qué lectura le puedes dar a esta serie final entre los Medias Rojas y los Dodgers de Los Ángeles? Bueno, Javier, esta serie mundial fue una suerte de condensación, por así decirlo, una suerte de pequeño resumen en alta esfera de lo que fue la campaña. Esta fue una campaña bien peculiar, la del 2018. Eso suele pasar 1 o 2 años después del Clásico. Es una cuestión ya que se está volviendo cíclica, que es que existe un cambio generacional en el béisbol, aparecen nuevas estrellas, se den espacio a los consagrados, aparece una nueva forma de enjugar el juego. Hoy en día el nuevo análisis ha tomado un valor preponderante, hay una nueva manera de entender el picheo, de entender las estrategias defensivas, de trabajar el tema ofensivo incluso, y la Serie Mundial fue eso. Esta campaña incluso el béisbol desarrolló una suerte de crisis, el picheo le sacó una ventaja muy enorme el bateo. Por primera vez tuvimos una campaña en casi 86 años donde los ponches superaron a los hits. Obviamente Rob Manfred, el comisionado, ha expresado su preocupación. Pareciera que los cambios futuros del béisbol están orientados a tratar de equilibrar un poco las cargas, y la Serie Mundial fue una expresión de eso. Para el que no lo entienda, el picheo estuvo muy por encima del bateo. Boston, que termina ganando, batió apenas para 2.26 de forma colectiva, los Dodgers 180. Steve Pearce fue el más valioso y fue el único bateador de toda la ofensiva de Boston con un promedio por encima de los 300. Si vimos la manera en que se manejó el picheo, esto fue una serie de lanzadores, fundamentalmente de relevistas. Yo incluso me atreví a decir que el más valioso ni siquiera debió ser Dave Price o Steve Pearce, que fue quien terminó haciéndolo. Por cómo fue la serie, el más valioso para mí era Joe Kelly. Lanzó todos los días, dominó, fue preponderante en la estructura del picheo de los Medias Rojas. Y básicamente fue eso. Es una serie donde nuestro pronóstico veíamos era superior o por encima al equipo de los Dodgers por el simple hecho de tener mejor picheo en términos generales. El picheo relevo. Y terminó siendo precisamente el relevo, pero de Boston, lo que decantó la balanza. Bueno, totalmente de acuerdo contigo. Para mí fue una temporada totalmente atípica, donde unos Medias Rojas de Boston se antepusieron a unos Yankees de Nueva York que parecían favoritos en su división. Como bien lo comentaste, los movimientos en el bullpen fueron determinantes en esta Serie Mundial. Para ello voy a entrar en materia con lo que son los managers, el papel fundamental que jugaron. Por el lado de los Medias Rojas de Boston tenemos a un Alex Cora, que se convierta en el segundo latinoamericano, primer puertorriqueño en ganar una Serie Mundial. Y en el lado de los Dodgers, a Dave Roberts. Para ti, Fritmar, ¿cómo catalogas el rendimiento de los estrategas en esta Serie Mundial? Mira, más que atípica, yo diría que esta es una temporada de transición, una temporada de cambio. El béisbol está cambiando, está mutando. Y en todo caso, lo atípico, y ahí difiero contigo, fue el tema de Boston. Boston sí fue favorito al empezar la temporada, en la serie de división, en la serie de campeonato y en la serie mundial. Eso es lo complicado. El béisbol es muy difícil por lo largo que es una temporada de Grandes Ligas. Estamos hablando de más de 180, 190 juegos, casi 200 si metemos el sprint training y la postemporada. Mantener el mismo ritmo, y Boston lo hizo. Ganó de punta a punta, eso es muy difícil, ¿no? A mí me enseñó mucho el equipo aquel de los Marineros de Seattle del 2001, aquel equipo de Freddy García, Jamie Moyer, de Alex Rodríguez, de Jay Buhner, de Carlos Guillén, aquel de Brett Boone, ese equipo que dirigía Lou Piniella. Ese equipo ganó 116 juegos, que es el récord de la Liga Americana, y cayó en la serie de campeonato ante los Yankees. En el béisbol, a diferencia de otros deportes, no es el que gana más,
es el que gana los juegos importantes. Y este año lo de Boston fue atípico porque Boston fue el que ganó más y el que ganó los juegos importantes. Ahora, lo que me preguntas con respecto a los managers, dos enfrentamientos. Este enfrentamiento también fue para confrontar dos maneras de ver el béisbol, a pesar de que ambos estaban en la misma página con respecto al tema del nuevo análisis. Cora y Roberts, uno más que otro y uno mejor que el otro. Cora es el prototipo del manager moderno, bilingüe, inteligente, con capacidad de comunicación, bajo perfil cuando le toca y con mano zurda para manejar el tema del nuevo análisis. Eso del béisbol de librito se acabó, eso del zurdo contra zurdo, eso ya no es así tanto. Ahora es lo que llamamos el mash, es decir, yo voy a diseñar una alineación en función a qué bateador me funciona mejor en este estadio, ante el pitcher, en situaciones de juego, igual para traer un lanzador, qué lanzador voy a traer, de repente este lanzador le lanza bien a este tipo de bateador, tiene un tipo de picheo en específico que le hace daño. Entonces Cora fue un maestro con respecto a eso, a diferencia de Roberts. Roberts le faltó plan B, le faltó capacidad de adaptarse. Le doy la derecha porque no es fácil conducir un equipo como el de los Dodgers con tantos egos, tantas personalidades difíciles, Machado, Puig, Kershaw, mantener las ganas de ganar, eso tiene su mérito también. Pero sí es un tipo testarudo, no tiene un plan B, le falta la capacidad de hacer ajustes, a diferencia de Cora, que es un tipo más versátil, ¿no? Y creo que ahí, quizás lo que le pueda criticar a Cora es lo agresivo, y lo vimos en el tercer juego. El momento más difícil de la campaña para Boston fue ese tercer juego de 18 innings. No lo puedo criticar tanto porque a fin de cuentas él quería lo que quiere todo el mundo, que es ganar. ¿Y qué hizo él? Por ganar, por poner la serie 3-0, pensando que no había mañana, que eso fue otro criterio interesante de Cora. Cora siempre jugó como si fuera él el que estuviese perdiendo la serie. Puso en riesgo la estructura del picheo para el día siguiente. Afortunadamente emergió Eduardo Rodríguez, le dio 5 buenas entradas. En la sexta ya considero que le dio 3 bateadores de más y se le complicó, pero el equipo le pudo responder. Pero básicamente esto fue una serie mundial donde los managers hicieron una diferencia enorme. Y lo de Cora, su capacidad de administrar los recursos, de administrar el bullpen, ser agresivo cuando toca, poder romper la tendencia postemporada, me recordó mucho a Joe Maddon del 2016. Bueno, para mí Alex Cora realizó un excelente trabajo durante la Serie Mundial. Quizás la única decisión que le podría criticar fue el dejar a Eduardo Rodríguez, un bateador de más. Allí la pagó caro con ese cuadrangular soberbio de Yasiel Puig. Hay algo de Dave Roberts que me llamó mucho la atención: el traer a Kenley Jansen en la octava entrada en ese juego número 3 de la Serie Mundial, y Jackie Bradley Jr. le conectó jonrón. Volvió a traer a Kenley Jansen en el octavo episodio en el juego número 4 y allí le conectó jonrón a Steve Pearce para empatar el encuentro. ¿Crees tú que estas decisiones de Dave Roberts pudieron cambiar el rumbo de la Serie Mundial? Creo que lo anuncias bien, al no llamarlo errores, llamarlo decisiones, con consecuencias, como todo en el béisbol. Hay algo en el béisbol que los scouts lo llaman approach. Es algo así como enfoque. La traducción en español sería, no hay una traducción literal, sería como enfoque, concentración. Kenley Jansen es uno de estos cerradores que está diseñado para ser efectivo más allá de los 3 outs. Hoy en día hay cerradores, porque el béisbol está mutando otra vez, como te dije, que pueden ir más allá de un noveno inning, o sea, o trabajar más tiempo de un noveno inning, o sacar una mayor cantidad de outs. Pueden hacer salvados de 4, 5, hasta 6 outs. Jansen, a diferencia de Kimbrel, tuvo una postemporada mucho mejor. Se invirtieron los papeles un poquito en la Serie Mundial. Kimbrel no estuvo tan dominante, llegó a la Serie Mundial con una efectividad por encima de 7. Y el caso de Jansen, que había llegado muy bien, como que tratando de recuperarse luego los problemas físicos y todo el tema de la arritmia cardíaca. Es un cerrador que, si tú revisas su historia, es uno de los cerradores que en los últimos años tiene más salvados de más de 3 outs. Es decir, eso no era nada desnaturalizador. Estaba en el approach. Ahora, ¿qué sucede? Si te dan el jonrón en el cuarto juego, tú te pones a pensar hasta qué punto pudo haber eso cambiado psicológicamente. Yo creo que no tanto, porque a fin de cuentas él lo que hizo fue volver a confiar en el hombre que le ha estado cerrando los juegos de los últimos años y que lo está trayendo en una situación que él conoce. O sea, un salvado de 6 outs. No olvidemos también que Kenley Jansen no lanzó en los 2 primeros encuentros, o sea, tenía en ese momento una carga de trabajo inferior. Pero yo considero que no es una decisión tan capital. Obviamente suma, desde el punto de vista de los Dodgers, de los Medias Rojas, resta desde el punto de vista de los Dodgers, pero no creo que sea tan determinante. Los que sí fueron determinantes fueron 2 jugadores, Steve Pearce y Manny Machado. Pearce
Por el lado de los Medias Rojas de Boston, que desde que llegó al equipo bostoniano no paró de batear, llegó proveniente del equipo de los Azulejos de Toronto y fue fundamental en la Serie Mundial. Por el lado de los Dodgers tenemos a Manny Machado, llegó proveniente del equipo de los Orioles de Baltimore, muchas expectativas en su cambio, pero en la Serie Mundial no pudo ligar. ¿Qué me puede decir de este par de jugadores fundamentales en esta serie? Efectivamente, el caso de Pierce, una movida que terminó siendo providencial en todo lo que es el tema estructural del equipo. Pelotero de rol a lo largo de su carrera, en su época con Pittsburgh era un prospecto, es que lo conocemos, y nunca pudo tener la oportunidad de establecerse, echar raíces y la terminó, al menos tiene un elemento para echarla en Boston. Si bien en Boston no luce con la posibilidad de jugar todos los días, para el 2019, de quedarse, recuerden que va a ser agente libre, este elemento sí lo puede transformar, que es el elemento de haber vivido la experiencia de quedar campeón y no solo quedar campeón, ser determinante. Vean el ejemplo de Eduardo Núñez. Eduardo Núñez activó la cláusula para el 2019, sabiendo que no va a tener la titularidad asegurada. Quizás Pedroya no pueda volver todavía en el 2019 temprano y quizás ahí se le abre una oportunidad, pero con Rafael Devers y Sander Bogaerts las oportunidades de Núñez puedan ser ahí, pero en el caso de Pierce es el efecto de la Serie Mundial, un jugador, como te dije, jugador de las esquinas del outfield, de la primera base, uno de los que llaman un jugador para el platooning, para alternarlo con un zurdo en un puesto. Y bueno, el béisbol es así, apareció como el héroe porque fue el punto de desequilibrio en el tema del picheo. El picheo fue demasiado dominante, demasiado. Y lo que hizo Pierce fue como ese puntillazo de la balanza para terminar decantando las cosas a favor de Boston. Sus batazos llegaron en momentos preponderantes, en el cuarto y quinto encuentro, en la segunda mitad, lo que llaman un clutch, lo que llaman un bateador de momentos grandes, y termina siendo el elemento que a la postre, en una serie de picheo, decanta la cosa a favor de Boston. Lo de Machado, simpático, por un lado, porque se personificó como el villano de la historia, un pelotero de mucha actitud. Hay cosas que uno obviamente no está de acuerdo con la actitud de Machado, el tema del respeto hacia el rival, el respeto al juego. Pero nadie puede dudar que es un tipo con personalidad y un tipo con capacidad de tener la seriedad, el compromiso y los arrestos para aparecer en los momentos grandes. Lamentablemente no pudo batear, pero yo creo que eso es un mérito también del picheo de Boston. Él tuvo turnos importantes, él dejó durante la serie más de 17 corredores en circulación. A mí me gustó mucho lo que hizo en el primer encuentro, donde se las arregló para poner la bola en juego y traer a 3 corredores apenas conectando un hit. Eso habla de recursos, pero no fue suficiente. No es un solo tema, no solo el tema de Machado, es el tema de que los Dodgers batearon por debajo de 200, batearon 180 y así es muy difícil producir porque vas a tener pocas oportunidades para traer corredores y tus compañeros que te anteceden en el line-up no están en circulación. Te invito a analizar 2 lanzadores. Estos son David Price y Clayton Kershaw. A ambos se le ha criticado mucho en su carrera en los playoffs. No han tenido las mejores salidas en la postemporada. A ver, David Price de los Medias Rojas fue determinante para que los Patirrojos obtuvieran su 9º campeonato. Vital en la Serie Mundial. En el caso de Clayton Kershaw, quizás volvió a quedar a deber esta temporada. ¿Qué lectura le puedes dar a estos lanzadores zurdos? Bueno, en principio ten en cuenta, Javier, que no es fácil jugar la postemporada. No es fácil. Es bueno que los amigos que nos escuchan revisen cuántos grandes peloteros de la historia uno los ha visto que no han podido con las postemporadas. Por lo menos me vienen a la mente Alex Rodríguez, Barry Bonds, jugadores que a la larga les costó mucho en postemporada, y es que no es para menos. Hay una mayor presión, hay un montón de aspectos que pasan por la mente, en lo emotivo, en lo emocional. La muestra es más pequeña para escautear. Tienes una capacidad importante, el rival, de conocerte y saber cómo enfrentarte, y más información, y como te dije, la muestra es mucho más corta. Y en los últimos años está demostrado que los equipos que ganan en la postemporada, entre otras cosas, ganan porque son capaces de hacer ajustes y de romper la tendencia. Kershaw está luchando contra ese fantasma que se ha creado, que yo creo que es un tanto injusto, ¿no? Si bien palidece sus números de postemporada con lo que ha hecho en la
en la temporada regular en su carrera, es el mejor lanzador de la década. Yo creo que el tema de Kershaw pasa por un tema de contexto, por un tema de situaciones de juego. Le tocaba enfrentar a grandes rivales. Él ha alternado buenas con malas actuaciones y por eso es que uno siempre espera más de Kershaw. Y ahí estuvo, creo que el principal mérito de los Medias Rojas para ganar. El principal mérito fue haberle ganado no una, sino dos veces al mejor lanzador de la década en esta serie mundial. Por el lado de Price, ahí está lo que te decía, el tipo fue capaz de hacer el ajuste. Price está en un proceso de transición, ya la recta de Price no es tan poderosa como antes, es normal, tiene 33 años. Los lanzadores, a diferencia de los jugadores de posición, tienen un tope un poco más corto o más jóvenes, me explico. En el béisbol, el tope de un pelotero de posición son los 31 años. Por supuesto, hay quienes llegan antes, hay por supuesto quienes llegan después, pero más o menos el tope de tus condiciones, de tus capacidades a los 31 años. O sea, tú estás ya al tope de tu capacidad mental, de madurez, física, y va a ser difícil cultivar. Tienes que trabajar mucho en el físico, mucho en el tema de administrar tu preparación. Y depende de qué tan bueno seas y qué tan bien te prepares y qué tan buenas sean tus condiciones naturales, te puedes mantener con los años. En los lanzadores, eso es más joven por el tema del desgaste del brazo, es a los 28. A partir de los 28 comienza como la segunda etapa de la carrera de un lanzador. Y muchas veces el lanzador está obligado a hacer ajustes. Te pongo dos ejemplos, uno en Grandes Ligas y uno en Venezuela. En Grandes Ligas, Justin Verlander. Amén de que Verlander tuvo la suerte de tener aparte una esposa muy hermosa, una esposa que es especialista en entrenamiento físico. Él cambió su rutina, pero también agregó otras cosas y ya dejó de depender tanto de la recta. La recta de Verlander sigue siendo muy buena, pero agrega otras cosas, la recta cortada, el sinker, picheos que te hacen ahorrar, valga la redundancia, picheos ante los rivales. Y es la manera en que un lanzador hace el ajuste para hacer la segunda etapa de su carrera. Y no te voy a poner uno, te voy a poner dos ejemplos en Venezuela. Freddy García, luego, porque a Freddy hay que sumarle las lesiones en el hombro. Freddy aprendió a lanzar la recta de dedos separados, aumentó el sinker y se convirtió de un power pitcher a un contact pitcher, un pitcher de rectas a un pitcher que saca a los rivales porque los pone a batear. El otro ejemplo sería Francisco Rodríguez, que quizás es el que mejor hizo eso con los años. Francisco El Kid Rodríguez perdía todos los años velocidad en su recta y todos los años se hacía mejor, se reinventaba. ¿Por qué? Porque empezó a lanzar el cambio, empezó a lanzar el slider maravilloso que tiene, que es un slider muy raro, parece una curva, y empezó a trabajar de otra manera y siempre a los rivales le costó adaptarse. Price está en ese proceso de ajuste. Price está pasando de utilizar menos la recta a utilizar más la recta cortada y el sinker, inducir a los rivales a batear. Y creo que a la larga terminamos viendo ese elemento más la fortaleza psicológica, lo que hicieron cambiar la historia de Price en postemporada. Price, con los 4 equipos que ha jugado, ha ido a postemporada y no le había ido tan bien. Quizás el único antecedente feliz era cuando era un novato, en aquella Serie Mundial del 2008 con los Reyes de Tampa, pero creo que el ajuste estuvo ahí. Él entendió en este punto de su carrera, a los 33 años, que va a pasar de ser un power pitcher a un contact pitcher y vimos una gran demostración de esto en la postemporada. Friedmar, ¿cuál crees tú que fue el juego clave de esta serie mundial, el que pudo haber marcado el rumbo de la victoria de los Medias Rojas de Boston? En eso también fue atípico. Normalmente los juegos claves son los impares. El de esta serie mundial, todo apuntaba que iba a ser el tercero. Ese juego maratónico de 18 entradas que se supone que descolocó a Boston por la cantidad de lanzadores que empleó, que perdieron el abridor para el cuarto juego que iba a ser Ovaldi. Pero definitivamente fue el cuarto juego y ese último tercio. Ese rally en el séptimo y en el octavo y en el noveno que terminaron cambiando y bueno, que tuvo a Steve Pearce de protagonista. Ese fue el punto de inflexión de la serie, definitivamente, el cuarto juego. Ahí hirieron de muerte a los Dodgers y los Dodgers psicológicamente no tuvieron la capacidad de soportar, de sacar eso adelante. ¿Cómo catalogas las actuaciones de los venezolanos en esta serie mundial? Y bueno, pregunta obligada. ¿Cómo viviste el juego número 3 de la serie mundial? Partido totalmente maratónico. La actuación de los venezolanos fue más que testimonial, a lo que puede creer mucha gente. Por un lado está la más visible, Eduardo Rodríguez, quien había perdido el puesto, ¿no? El spot en la rotación por Nathan Eovaldi.
apareció como el héroe de ese cuarto partido, de ese cuarto encuentro donde no pareciera haber un panorama claro con respecto al abridor. Se hablaba de Chris Sale con 3 días de descanso, se hablaba de Drew Pomeroy y se hablaba de Eduardo Rodríguez. Por eso las palabras de Alex Cora de que no sabía quién iba a lanzar, pero sabía que iba a ser un zurdo. El tipo le dio 5 innings de calidad, mantuvo el equipo a flote. Creo que lo sobreutilizaron en esa sexta entrada y por eso viene el batazo de Puig. Pero creo que fue heroico. Pero no perdamos de vista lo que hizo Sandy León. Sandy León estabilizó la posición. La dupla de receptores de Boston es muy sólida defensivamente. Tanto Vázquez como León no batearon a lo largo de la temporada ni siquiera 210 de forma colectiva, pero nadie se dio cuenta porque fueron una de las combinaciones de receptores líderes en WAR, en porcentajes retirados, en intentos de robo, en carreras ahorradas. Y las carreras que quizás no te produjeron el bate, te las ahorraron defensivamente. Son tipos que hacen diferencia. Y en el caso puntual de León pudo batear en las pocas oportunidades, emergió como héroe en ese juego 18 para darle en ese juego, perdón, de 18 innings para darle descanso a Vázquez. Yo creo yo creo que Boston difícilmente hubiese podido llegar a ganar en 5 juegos si no fuera por la salida de Eduardo Rodríguez y lo que pudo haber ayudado Sandy León en ese maravilloso colectivo, ¿no? León contribuyó a que esto fuera una serie de picheo. Con respecto a lo que me preguntas, bueno, fue emocionante, muy emocionante. Uno ama el béisbol. Más que amarlo, uno siente que el béisbol es la medida que uno tiene para las cosas. Y fueron 18 innings muy intensos. Dígame lo que sucedió en el inning 13, ¿no? Cuando Boston se iba arriba, empataban los Dodgers. Fue una noche de esas donde no puedes dormir. Ese juego me tocó a mí la antesala y me tocó el pase de resumen del quinto inning. Y si bien yo vivo relativamente cerca del canal, a eso del inning 11-12 decidí irme porque ya era muy tarde. Por supuesto, chequeando el juego en el camino por Twitter. Cuando llegué aquí a la casa no podía dormir, viendo todo lo que sucedía, no lo podía creer, viendo estadísticas, revisando registros históricos de longevidad de los juegos en Serie Mundial. Y normalmente esos juegos siempre terminan así, un error, un jonrón, es un lugar común y bueno, terminó sucediendo eso, de verdad. Fue una de esas noches donde vives algo intenso, no puedes dormir, pero amaneces sin sueño, amaneces con energía porque de verdad fue algo que sabías que eras un privilegiado por verlo, por estar ahí, por podérselo contar a la gente. Bueno, Friedmar, ¿nos puedes decir dónde te podemos ver, dónde te podemos escuchar y bueno, tus redes sociales para que las personas te sigan y puedan escuchar esos comentarios tan acertados, ¿no?, que haces sobre el béisbol? Muchísimas gracias por los conceptos hacia nuestro trabajo y hacia las cosas que estamos haciendo. De verdad es un gusto que la gente lo pueda apreciar porque lo hacemos con mucha alegría, mucha energía. Nos hemos preparado toda la vida para hablar de béisbol y qué bueno que la gente lo pueda reconocer y que agradecido con un chamo como tú, emprendedor, que le está poniendo un mundo, que está saliendo adelante con sus propios medios en una situación compleja. Nos tome en cuenta para eso, de verdad es un honor grande. Lo bueno de tener un nombre extraño es que nos pueden conseguir con el mismo nombre en todos lados, @Friedmar, FRYDDMAR, y tú me ayudas poniéndolo ahí en el video. Ahí nos pueden seguir en cualquiera de las redes sociales, en la TLT Melén, en www.teletuya.com, y me ven en las transmisiones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Este año no estamos en radio, tuve durante las últimas 5 campañas en el circuito radial de los Tigres. Pero bueno, ahí vamos a estar junto a ustedes. Viene un 2019 cargado de cosas maravillosas en TLT con el tema del béisbol. Estén pendientes, otros proyectos que tenemos por ahí. Y un fuerte abrazo, Javier, y aprovecho para invitarlos mañana a que estén pendientes porque este año tenemos con el tema del béisbol venezolano muchísimas sorpresas. Un fuerte abrazo y como te dije, un honor poder compartir este espacio hablando de lo que nos apasiona, que es el béisbol, contigo. Simplemente un honor, Friedmar, y bueno, esperamos tenerte de nuevo por aquí en el canal Javi Noriega Sports, ya sea para hablar del béisbol venezolano. Muchísimas gracias por atendernos y bueno, mis gratas felicitaciones por ese trabajo que vienes haciendo y la verdad, el talento se pierde de vista. Bueno amigos, fue Friedmar Álvarez, comentarista deportivo
de la tele tuya. Hemos llegado al final de este repaso de la Serie Mundial, así que nos vemos en otra edición de Javi Noriega Sports. Recuerden suscribirse para más videos sobre el ámbito deportivo.